Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. Vamos en este video a realizar un ejercicio sobre el campo eléctrico. Bien, vamos entonces a plantear el enunciado del ejercicio que menciona lo siguiente. Dice, una carga puntual de 2 nanocoulombs está en el origen y una segunda carga puntual de menos 5 nanocoulombs está en el eje X en X igual a 0,800 metros. En la parte A dice, encuentra el campo eléctrico, magnitud y dirección en cada uno de los siguientes puntos sobre el eje X. En la parte I, X igual a 0,200 metros, 2Y, X igual a 1,20 metros y 3Y, X igual a menos 0,200 metros. Y en la parte B nos piden, dice, calcule la fuerza eléctrica neta que las dos cargas ejercerían sobre un electrón colocado en cada punto del inciso A. Bien, entonces vamos a ir por partes en este ejercicio. Vamos a ir acá pues primero a empezar con los datos de este problema. Con eso hemos sacado las cargas, vamos acá a denominar pues la carga 1 de 2 nanocoulombs y la carga 2 que sería pues de menos 5 nanocoulombs. Además en esta parte pues conocemos acá la distancia a la que se encuentran ambas cargas, que es 0,800 metros. Bien, ahora acá nos piden justamente en la parte A, dice, encuentre el campo eléctrico, la magnitud y dirección en cada uno de los siguientes puntos sobre el eje X. Aquí nos dan pues 3 puntos, ¿sí? Vamos acá a empezar con el punto primero I, que dice X igual a 0,200 metros, que sería pues el primer punto en el que nos piden encontrar pues el campo eléctrico en magnitud y dirección. Bien, vamos acá a empezar graficando pues justamente este problema. Tenemos acá pues justamente el eje y acá tenemos que justamente en el origen se encuentra pues la carga 1, que recuerden vale 2 nanocoulombs, es una carga pues positiva, y acá menciona que a 0,800 o 0,8 nada más metros se encuentra una carga Q2, que es una carga pues negativa, menos 5 nanocoulombs. Bien, y en este primer punto nos piden que encontremos el campo eléctrico en esta distancia que se encuentra pues justamente, miren, un punto acá a 0,200 o 0,2 metros, ¿sí? Sería pues este punto entre las dos cargas Q1 y Q2. Bien, entonces en esta parte vamos acá pues a plantear esta ecuación del campo eléctrico que nos permite calcular justamente pues el campo, y para ello pues necesitamos conocer pues o plantear aquí la constante eléctrica K, y cuyo valor pues es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado y sobre coulomb al cuadrado. Bien, además en este caso nos conviene transformar estas unidades que están en nanocoulombs a coulombs, y recuerden que 2 nanocoulombs equivale pues justamente a 2 por 10 a la menos 9 coulombs, y de igual manera menos 5 nanocoulombs equivale a menos 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Bien, entonces ahora vamos acá a empezar a calcular. Recuerden que en este caso pues cada carga ejerce un campo hacia este punto P. Por lo tanto nos conviene aquí calcular el campo que genera cada una de las cargas. Sí, vamos acá a empezar entonces con pues justamente el campo 1. Y claro, acá para este campo 1 necesitamos pues la constante K. Además aquí planteamos la carga 1, que justamente es de 2 por 10 a la menos 9. Y eso sobre acá tenemos R al cuadrado, que es la distancia desde la carga hasta el punto en donde vamos a calcular el campo eléctrico. En este caso, gráficamente vemos que esa distancia es de 0,2 metros que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sería sobre 0,2 al cuadrado. En la siguiente parte vamos acá a efectuar las operaciones. Toda esta multiplicación del numerador nos queda un valor justamente pues de 18. Y 0,2 al cuadrado sería entonces 0,04. Hacemos acá la división, nos queda un valor de 450. Y recuerden que el campo eléctrico tiene unidades de newton y sobre coulombs. Bueno, tenemos ya la magnitud de este primer campo eléctrico. Nos conviene ahora encontrar, o más bien dicho, obtener la dirección de este campo. Y recuerden que la carga 1 pues es positiva. Y recuerden que una carga positiva ejerce un campo eléctrico hacia afuera, ¿no?, de la carga. Es decir, en este caso gráficamente vemos que ese campo va a estar de esta manera, ¿no?, hacia afuera, ¿no?, de la carga. Por lo tanto, en este punto ese campo le va a afectar de esta forma, ¿sí? Entonces el campo 1 va a estar ubicado en esta dirección, hacia la
derecha, en el eje Y o en la dirección más X, como sería. Entonces acá colocamos justamente esa dirección. Sería entonces, miren, 450 newtons sobre coulombs y ya tenemos justamente calculado el primer campo que ejerce la carga 1 sobre este punto P. Vamos ahora con el campo número 2 que ejerce esta carga 2. Bien. Y acá en este caso necesitamos pues justamente obtener la distancia, ¿no? Desde la carga que genera el campo, que es la carga 2, hacia el punto en donde estamos evaluando ese campo. Y esa distancia sería pues toda esta distancia de aquí, miren. Y si todo esto es 0,8 metros y esta parte de aquí es 0,2, es evidente que esta parte de acá sería pues 0,6 metros. ¿Sí? Por lo tanto, esa va a ser la distancia que vamos acá a colocar en este cálculo. Entonces tenemos acá que el campo 2 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que recuerden es una carga negativa, 5 por 10 a la menos 9, y sobre la distancia que es 0,6, ¿no? La distancia de la carga 2 hasta el punto, sería pues justamente 0,6. En este caso hay que recordar que justamente el signo de la carga, que obviamente que es negativo, no lo tomamos en cuenta aquí en el cálculo, ¿no? El signo negativo lo usamos para obtener la dirección del campo, ¿sí? Vamos acá a efectuar las operaciones del numerador, que nos queda un valor de 45, y sobre 0,6 al cuadrado, que sería pues 0,036. Efectuamos la división, nos queda un valor de 125 y newton sobre coulombs. Bien, ahora una carga negativa, vamos a calcular la dirección de este campo. Bueno, la carga negativa, recuerden que genera un campo ahora en dirección hacia la carga, ¿sí? Es decir, hacia adentro de la carga si se quiere. Entonces, en este caso, miren, ese campo va a estar de esta forma, ¿sí? Hacia la carga hacia adentro. Por lo tanto, aquí en este punto, ese campo va a estar justamente de esta manera. Y aquí estaría pues el campo número 2, también hacia la derecha. Por lo tanto, aquí la dirección sería 125 newtons sobre coulombs en la dirección Y. Y ya tenemos pues el segundo campo de la carga 2. Bueno, nos conviene ahora encontrar justamente el campo total. Y claro, ese campo total se halla con la suma vectorial de ambos campos, el campo 1 y el campo 2. Tenemos en esta parte justamente la ecuación. Entonces acá vamos a reemplazar. Ambos campos van en la dirección Y positiva, entonces sería de esta forma, ¿no? Sumamos 450 más 125 newton sobre coulomb y acá hacemos la suma y nos queda un valor de 575 newton sobre coulomb y en la dirección Y. O si se quiere, podemos colocar aquí en la dirección más X, ¿no? La dirección positiva del eje X. Y ya tenemos el campo del punto Y. Cuando este punto se encuentra a 0,200 metros. Colocamos en esta parte de acá, ese campo que hemos encontrado. Vamos ahora a evaluar justamente pues el 2Y, en donde el punto se encuentra a 1,20 metros. Es decir, gráficamente ese punto estaría por acá, ¿no? Ya que pues toda esta distancia tendría que ser 1,20 metros. ¿Sí? Entonces acá a obtener los campos, ¿no? Recuerden, un campo calculamos de cada carga, ¿no? Cada carga genera un campo hacia ese punto. Entonces vamos a empezar con el campo 1. Y en este caso tenemos la constante por la carga 1 y sobre, recuerden, la distancia desde la carga hasta el punto en donde estamos evaluando el campo eléctrico. En este caso, gráficamente vemos que esa distancia es todo el 1,20 de la carga 1 hasta el punto. Sería 1,20. Entonces acá colocamos 1,20 o 1,2 al cuadrado, que sería lo mismo. El numerador, vamos a efectuar la operación, valía pues 18. Y en este caso sobre 1,2 al cuadrado, que sería 1,44. La división de esto nos da un valor de 12,5 newton sobre coulombs. Y claro, en este caso el campo de una carga positiva hacia afuera. Y el punto estaría entonces de esta forma, ¿no? El campo 1 que sería en la dirección pues positiva del vector Y. Vamos con el campo 2. Ahora, la distancia desde la carga 2 al punto que está acá. Entonces, si recordamos, estas dos cargas estaban separadas a una distancia de 0,8 metros, es lo que nos decía pues aquí el dato, ¿verdad? Y claro, si el punto se encuentra a 1,20 de acá de la carga 1 y de aquí a acá 0,8, entonces nos hace ver que esta parte de acá valdría pues 0,4 metros. Y esa distancia usaríamos para calcular el campo 2. Entonces colocamos acá, campo 2, constante, por la carga 2, 5 por 10 a la menos 9,
Y sobre la distancia, que en este caso recuerden 0,4 al cuadrado. Vamos a efectuar la operación del numerador, que daba 45, y sobre 0,4 al cuadrado sería 0,16. La división nos da un valor de 281,25 newton sobre coulomb. Y en este caso noten, recuerden, la carga negativa ejerce un campo hacia la carga, hacia dentro de la carga. Por lo tanto, sería de esta forma en el campo, ¿no? Aquí estaría el campo, pues, 2. Y claro, en este caso vemos que el campo se dirige hacia la izquierda. Por lo tanto, estaría en el eje negativo de I. ¿Sí? Entonces colocamos acá la dirección. Sería menos 281,25 newton sobre coulomb I. O en la dirección menos X, que sería pues otra alternativa. Y tenemos entonces el campo 2. Vamos a encontrar la resultante. Nuevamente recuerden, con la suma vectorial de ambos campos. En este caso quedaría entonces la operación de esta forma. 12,5, que es el campo 1, y menos 281,25, que sería pues el campo 2. Y aquí nos queda la resta, pues justamente un valor negativo del campo, ¿no es cierto? Que sería en total de menos 268,75 newton sobre coulomb y en el vector I. O si se desea, en la dirección menos X, dirección negativa del eje X. Y ya tenemos el campo del punto 2i. Y pasemos ahora a calcular el campo en el punto 3i, que se encuentra aquí ubicado en la dirección menos 0,20 metros, es decir, del eje o de la carga 1 hacia la izquierda. Sería pues ubicada pues por aquí. Y esta distancia, miren, sería entonces 0,2 metros. ¿Sí? Bien, entonces acá vamos nuevamente a calcular el campo 1, constante por la carga, y sobre distancia de la carga al punto, que sería los 0,2 metros. Eso nos da pues un valor 18 sobre 0,04. Y esto pues nos da un valor de 450 newton sobre coulomb. Este campo 1, recuerden, de una carga positiva, pues ejerce hacia afuera de la carga. Por lo tanto, en este caso estaría de esta manera, ¿no? Hacia afuera de la carga, ¿no? Y llevaría el punto pues de esta manera, ¿no? Lo empujaría de esta forma, hacia la izquierda, es decir, hacia el eje menos I, miren, ¿sí? Ahí estaría pues ubicado este campo 1, sería la dirección del eje menos X, ¿sí? Si se quiere. Vamos ahora con el campo número 2, y acá, entonces en este caso esa distancia, miren que vemos gráficamente, que de aquí la carga 1 a la carga 2 sería pues 0,2, ¿sí? Pero necesitamos conocer toda esta distancia de acá, ¿sí? Y eso sería pues justamente 1 metro, ya que hasta aquí 0,8 y de aquí a acá 0,2, entonces el total sería 1 metro, ¿sí? Y eso vamos nosotros a considerar en los cálculos del campo 2. El campo 2 es igual, constante por la carga, 5 por 10 a la menos 9, y sobre sería pues 1 al cuadrado. Nos queda aquí entonces 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9, nos queda un valor de 45. Y nos quedaría pues esto ya en newton y sobre coulomb, dado que nos queda acá pues sobre 1 al cuadrado, que pues nos daría el mismo valor. Y acá pues efectuamos la división del campo. Recuerden, es hacia la carga, ¿no? Hacia dentro de la carga. Por lo tanto, este punto 1 estaría de esta forma, ¿no? Hacia la derecha del campo 2, ¿no? Quería pues de esta forma, de esta parte hacia acá. Por lo tanto, sería la dirección positiva del eje Y. Entonces quedaría entonces aquí la dirección Y, o el eje más X. Ahora efectuamos la sumatoria total de este campo. Sumamos el campo 1 y el campo 2. En este caso nos queda entonces, miren, menos 450 más 45 newton sobre coulomb I. Y claro, nos da aquí un valor de menos 405 newton sobre coulomb I. O en la dirección, aquí tenemos entonces menos X, que sería pues a la izquierda, dado que nos da pues aquí un valor negativo. Bien, y así hemos encontrado ya el campo eléctrico en el punto 3i. Sí, ya nos encontramos entonces en los 3 puntos que nos pedía obtener el campo eléctrico. Y pasemos ahora entonces a el punto o el literal B que nos pide acá. Dice, calcule la fuerza eléctrica neta que las dos cargas ejercerían sobre un electrón colocado en cada punto del inciso A. Es decir, tomamos en cuenta nuevamente los puntos I, 2i y 3i. Y claro, aquí pide entonces la fuerza eléctrica. Entonces acá
vamos a utilizar pues la ley de Coulomb, que indica que la fuerza eléctrica entre dos cargas es igual a la constante eléctrica K por el producto de ambas cargas y sobre la distancia de separación de ambas cargas. Sí, aquí hay que notar que menciona que se coloca un electrón, ¿sí?, en cada punto del inciso. Bien, por lo tanto, hay que considerar pues la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 9. Es una carga negativa la del pues electrón. Bien, sería pues otra carga. Bien, empezamos entonces ahora con el primer punto, que recuerden, mencionaba que se encontraba aquí a 0,2 metros. Mencionaba, miren aquí justamente pues el punto I. ¿Sí? Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Bien, ahora vamos acá a plantear justamente pues la ley de Coulomb para las cargas 1 y la carga del electrón. Y en este caso pues vemos que la dirección de aquí electrón a la otra carga vendría a ser pues 0,6, dado que recuerden toda la distancia de Q1 a Q2 era pues 0,8. Bien, entonces vamos a empezar justamente calculando esa fuerza. La primera fuerza, que sería la fuerza entre las cargas 1 y el electrón. Entonces recordemos que cargas o la fuerza entre dos cargas de igual signo pues es una fuerza de repulsión, ¿sí? Es una fuerza en la que pues ambas cargas se separan, por decirlo así. Y la fuerza entre pues dos cargas de distintos signos es una fuerza de atracción, ¿sí? Por lo tanto, en este caso la carga 1 es positiva y el electrón tiene una carga negativa. Entonces la fuerza bien evaluada en el electrón nos quedaría pues de esta forma, ¿no? Hacia la izquierda, ya que iría hacia la carga 1, ¿sí? Por lo tanto sería en este caso negativa. Entonces eso colocamos justamente acá en la fuerza. Sería entonces, miren, negativa. Tenemos acá la constante K. Hemos colocado las dos cargas, la carga pues Q1 y también la carga del electrón. Recuerden pues sin el signo menos, ya que el signo menos nos ayudó a verificar la dirección de esta fuerza 1, ¿sí? Y sobre 0,2 al cuadrado, que sería la distancia entre la carga 1 y el electrón, que es 0,2. Ahora, la fuerza entre el electrón y la carga 2. Si notamos, ambas cargas son negativas. El electrón, carga negativa, y Q2 también negativa. Es una fuerza de repulsión. Es decir, esa fuerza, por decirlo así, va a repeler al electrón. Lo va a enviar hacia esta parte. Aquí estaría entonces la fuerza F2, que también se dirige a la izquierda, por lo tanto vendría a ser también, acá miren, negativa. Tenemos acá la constante. Ahora la carga Q2, que sería de 5, que es lo que nos da aquí el dato, y por la carga del electrón. Eso sobre 0,6 al cuadrado, que sería la distancia entre el electrón y la carga 2. ¿Bien? Lo siguiente sería aquí nada más que efectuar las operaciones en cada caso. Acá nos queda un valor de menos 7,2 por 10 a la menos 7, y acá nos queda un valor de menos 2 por 10 a la menos 7. Hacemos acá la operación. Nos queda un valor de menos 9,2 por 10 a la menos 7, y sería entonces Newton y en la dirección Y, ya que se dirige pues a la izquierda, ¿sí? O si deseamos en la dirección menos X, ya que va hacia el eje negativo, ¿sí?, de X. Bien, hemos ya encontrado pues la fuerza eléctrica neta, ¿sí?, que las dos cargas ejercen sobre ese electrón. Muy bien, vamos ahora a continuar con el inciso 2i. Y en ese caso el punto se encontraba en la parte de acá. Por lo tanto, aquí colocamos al electrón y las distancias 1,20. Y la distancia de acá, recordemos, era de 0,4. Ya que de aquí a acá, pues era justamente que 0,8. Entonces de aquí a acá sería 0,4. Bien, pues acá tenemos ya las distancias de cada carga al electrón. Ahora en este caso, miren, vemos que la carga 1 y el electrón va a generar una fuerza hacia la izquierda, ya que es de atracción, ya que ambas cargas tienen pues signos contrarios. Por lo tanto, pues una fuerza de atracción que iría entonces hacia la izquierda, que sería entonces la fuerza F1. Bien, por lo tanto vendría a ser pues negativa. Aquí se encuentra pues justamente la constante, ambas cargas, y en este caso sería sobre 1,2 al cuadrado, que es la distancia entre la carga 1 y el electrón. Ahora, ¿qué ocurre con la carga 2 y el electrón? Ambas cargas negativas, iguales signos. Entonces una fuerza de repulsión. Por lo tanto, el electrón va a ser enviado hacia la derecha. Aquí sería la fuerza F2, ya que es una fuerza de repulsión. Por lo tanto, va a ser positiva, ya que se va hacia el eje
más X. Por lo tanto aquí el signo más, la constante, ambas cargas, y ahora sobre 0,4 al cuadrado, que es la distancia entre la carga 2 y el electrón, que está pues justamente aquí. Miren. Siguiente paso, efectuar operaciones. Acá nos da menos 2 por 10 a la menos 8. Y acá más 4,5 por 10 a la menos 7. Hacemos acá las operaciones y nos queda un valor justamente de 4,3 por 10 a la menos 7. Y claro, dado que es positivo, nos queda entonces que es en la dirección Y, es decir, en el eje, o en la dirección positiva del eje, que es en más X. Y ya tenemos entonces la fuerza del inciso 2i. 4,3 por 10 a la menos 7 y en la dirección más X. Y finalmente calculemos ahora la fuerza en el inciso 3i. Y en este caso recuerden, el electrón se colocaba en el punto, como indica acá, menos 0,200. Es decir, en esta parte de acá. Y esta distancia valdría 0,20. Y la distancia total sería pues entonces de 1 metro. Bien, entonces acá vamos a encontrar o a determinar la dirección de la fuerza entre el electrón y la carga 1 en este caso. Y claro, como son cargas de distinto signo, hay una fuerza de atracción. Por lo tanto, la fuerza en el electrón estaría ubicada pues hacia la derecha, la fuerza F1. Por lo tanto, sería con signo positivo. Y en el caso de la carga Q2 y el electrón, dado que son signos iguales, una fuerza de repulsión. Es decir, el electrón estaría ubicado pues de esta manera la fuerza, hacia la izquierda, es decir, con signo negativo. Bien, vamos a sacar las operaciones. Nos queda en la primera fuerza pues positiva, 7,2 por 10 a la menos 7. Y la segunda negativa, menos 7,2 por 10 a la menos 8. Hacemos acá la operación y nos queda un valor de 6,48 por 10 a la menos 7. Y claro, en esta parte, dado que está positivo, sería entonces en la dirección Y, o en la dirección más X, en el eje positivo de las X. Bien, y así tenemos entonces calculada la fuerza neta en el inciso 3i, cuando el electrón se ubica en la dirección, o en el punto más bien, menos 0,200. Bien, y así hemos llegado pues al fin de este ejercicio sobre el campo eléctrico. Si fue de ayuda este ejercicio, pueden dejar sus comentarios, darle like al video y también pueden suscribirse al canal. Y los espero en el próximo video.